sabiduría humana. Algunos buscaban sabiduría humana. Entonces Pablo tiene que enfatizar la obra de la cruz, porque la palabra de la cruz les dice es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice que los judíos buscaban señales, piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría porque esto nos salva de la ignorancia del pecado. Justificación porque la justificación nos salva de la culpa del pecado. Santificación que nos salva del poder del pecado. Y un día glorioso también la redención total cuando seremos salvados de la presencia del pecado. Pablo tiene que hablarles a los creyentes de Corinto de distintos problemas, tiene que tratar los problemas de la inmoralidad sexual que había allí en Corinto, y tuvo que tratar ese tema con firmeza en el capítulo número 5. Tuvo que tratar también el problema que había entre los litigios que existían entre hermanos, algunos de los cuales llevaban sus litigios delante de los incrédulos. Y en el capítulo 6 tiene que tratar de ese tema también. Tiene que hablarles del matrimonio y tiene que darle principios sólidos respecto de cómo ha de ser un matrimonio cristiano en el capítulo 7. Tiene que hablar de la libertad cristiana en el capítulo número 8. Y así sigue hablando, y en el capítulo 11 incluso tiene que tratar el tema de la cena del Señor, que no estaban ellos celebrando la cena del Señor dignamente. Así que tiene que corregir aquello. Tiene que hablar de los dones que el Señor ha dado a los suyos. Y tiene que corregir aquello también. Y llegamos al capítulo 3 y les habla de un don aún mucho más grande y les dice, yo os muestro un camino más excelente, y les va a hablar del amor, de ese amor que estuvo en el Señor Jesucristo, amor que excede a todo conocimiento, como dice en la carta a los Efesios. Pero llegamos eh, al capítulo número 15 y tiene que corregir porque había quienes decían que no había resurrección. Leamos, por favor, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y que Él añada bendición a lo que hemos leído. Por cierto, hoy no alcanzaremos a cubrir todo lo que hemos leído, así que me tendrán que tener un poco de paciencia. Vamos entonces al comienzo. Además os declaro, hermanos, todo lo que Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto son preguntas que ellos hicieron. Ellos hicieron consultas a Pablo. ¿Y quiénes son los que le escribieron a Pablo? Hermanos que estaban preocupados por el rebaño del Señor allí en Corinto. Entre ellos estaba la familia de Cloé. Dice el capítulo 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y esto no era un chisme, no era un chisme de los hermanos de Cloé. Ellos, si hubiese sido un chisme, Pablo no los hubiese mencionado. Eran los hermanos que estaban preocupados por lo que ocurría allí en la iglesia de Corinto. Y varias veces Pablo utiliza en cuanto a esto, y entonces está respondiendo. No sabe, en el capítulo 5 en adelante, no sabéis, varias veces les expresa, le da esas expresiones, no sabéis. En el capítulo 10, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, además os declaro, dice ahora, con todo lo que ha estado enseñando, os declaro, y va a declarar un tema importante que es el tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio. El evangelio que, según dice la carta a los romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de nuestra salvación, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y así Pablo va a explicar por qué es importante el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio para nosotros? Voy a compartirles algo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es un anuncio, un mensaje, una noticia, pero no cualquier noticia, es una buena noticia. Es la mejor noticia que nosotros hemos recibido. Eso es el evangelio. Os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Y por qué el evangelio es una noticia importante? Porque es
una noticia, un mensaje, un anuncio que nos habla de algo maravilloso, que nos es una noticia absolutamente importante. Proviene del término griego evangelium. Eu, que significa bien, y angelion, mensaje, ¿cierto? Y hay varias palabras en nuestro idioma que tienen ese prefijo eu, ¿cierto? Euforia, ¿cierto? Cuando uno se siente muy bien, es y uno está eufórico, ¿cierto? Y algunos piensan, por ejemplo, que la muerte es algo muy bueno y por eso hablan de la eutanasia, de tener una buena muerte. Y algunos están practicando eso en el día de hoy, la eutanasia. De allí entonces que proviene la palabra evangelion, evangelio. El evangelio es un anuncio importante, es una noticia importante. Y esa palabra evangelio era utilizada entre los griegos, era una palabra común para ellos. Se cuenta en la historia, ¿cierto? Que cuando los persas, los persas invadieron, invadieron Grecia, invadieron Grecia y en la batalla de Maratón, los griegos finalmente vencieron a las fuerzas de los persas. Hubo un hombre que corrió desde Maratón a Atenas para dar la buena noticia, para anunciar el evangelio, para decir, hemos vencido. Filipides se nos dice que corrió 42 kilómetros y cuando llegó a Atenas para decir, hemos vencido, nuestro ejército ha dado el triunfo. Cuando él da aquella palabra, finalmente muere, cae exhausto y murió para dar una buena noticia. El evangelio es mucho más grande que eso, es una noticia gloriosa. Y dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y esto es algo que debe hacernos pensar a nosotros también. El evangelio que os he predicado, dice, ¿a quién? A los creyentes. ¿Cuántas veces los creyentes se quedan en casa y dicen, no, ¿para qué voy a ir a la reunión de predicación del evangelio? Si eso ya lo sé. Si yo ya conozco el evangelio, ¿para qué voy a seguir escuchando? Porque el evangelio nos recuerda cuán grande fue el amor de nuestro Señor, que estuvo dispuesto a dar su vida en precio de rescate por nosotros. ¿A quién les está hablando el evangelio aquí, Pablo? A los hermanos. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Y qué significa eso, perseverar? Es permanecer, seguir adelante, apreciar, valorar aquello que uno tiene. El evangelio es poder de Dios, nos dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que Pablo está enfatizando la importancia que tiene el evangelio en nuestras vidas, porque es un mensaje glorioso que nos recuerda siempre y que debe recordarnos siempre cuán grande fue el amor del Señor
para con cada uno de nosotros, como Él estuvo dispuesto a dar su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros. Y que podamos decir, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es algo que el Evangelio nos debe recordar siempre. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué glorioso es aquello. El Señor se entregó por mí. Por eso es importante que nosotros estemos siempre presentes en la reunión de predicación del Evangelio, porque por una parte estamos apoyando a los hermanos que lo predican, pero también por otra parte recordando cuán grande el precio de nuestro rescate. Así que Pablo tiene que recordarles a ellos: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esta expresión sí no es un condicional, podría traducirse: sois salvos, puesto que no creísteis en vano. Puesto que habéis creído el mensaje del Evangelio, sois salvos. Y nosotros somos salvos desde el día en que creímos el mensaje del Evangelio. Ese mismo mensaje que un día Pablo predicó al carcelero allí en Filipos, cuando el carcelero quería darse muerte, porque pensó que los presos que él debía cuidar habían escapado. Y para un centurión romano, para un para un carcelero romano en este caso, que se les fueran los presos significaba la muerte segura. Así que él quiso darse muerte, pero oyó la voz que les dijo: estamos todos aquí. Eso era impresionante, ninguno de los presos había huido. Después de aquel terremoto que hubo, ningún preso huyó de esa cárcel. Estamos todos aquí. Y ese carcelero pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le predicaron el Evangelio. ¿Y qué elementos contiene el Evangelio? Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y alguien ha dicho que el Evangelio se puede resumir en 5 palabras: Cristo murió por mis pecados. Eso es algo que nos debemos recordar siempre. Cristo murió por mis pecados. Eso es el Evangelio. ¿Y qué dice? El Evangelio que os he predicado. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo les está diciendo: el Evangelio es tan importante que es un evangelio conforme a las Escrituras.
¿Y qué dice de Cristo? Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se apareció, por ejemplo, a unos hermanos que iban camino a Emaús, y estos hermanos, uno de ellos llamado Cleofas, iba iban caminando, iban apesadumbrados, iban tristes e iban conversando de lo que había ocurrido con nuestro Salvador. Y nuestro Señor resucitado se aparece a ellos y les dice, vamos a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Dice allí, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, uno de ellos, ¿quién le acompañaba? No lo sabemos. Tal vez su esposa, tal vez su padre, tal vez su hijo, un amigo, no lo sabemos. Pero uno de ellos, llamado Cleofas, le dice al Señor, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes, que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y qué les tiene que decir el Señor? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde esta escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y yo me imagino al Señor citándoles a Moisés, citándoles, citándoles a David, citándoles a Isaías, citándoles, mire lo que aquí dice, mire aquí, primeramente a Moisés, citándoles Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, cuando la primera, la primera mención, cuando el Señor les tiene que decir, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor daría un golpe a la serpiente, pero la serpiente le heriría. Él tuvo que morir.
Él tuvo que entregar su vida. Y así, seguramente, muchas escrituras. Él tuvo que morir conforme a las escrituras, pero tuvo que resucitar también. Habría de resucitar igualmente conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras podemos citar? ¿Por qué el mensaje del Evangelio es un mensaje que tenemos que tener en consideración? Es porque es un mensaje o es una noticia veraz, es una noticia confiable, digna de consideración. Y Pablo va a poner tres argumentos para decir cuán confiable, cuán veraz, cuán seguro es el mensaje del Evangelio. Lo primero que él menciona aquí es las sagradas escrituras, lo mismo que hizo el Señor cuando apareció allí a los hermanos que iban camino de Maús y después cuando apareció también a los suyos. Cuando ya se manifestó a los suyos, ¿qué les dijo? Capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras? Por ejemplo, hay otras, pero respecto de la resurrección, vamos al Salmo 16, por favor. Salmo 16. Este es el Salmo 16, Salmo de David. Es un mictam de David, dice. ¿Y qué es un mictam? La palabra mictam viene de la palabra oblación, pero se puede traducir como una meditación u oración silenciosa. Meditación u oración silenciosa. Cuando nosotros oramos en silencio, nos hace bien meditar. ¿Y en qué meditaba David? Alguien ha dicho de este salmo que es la joya dorada de David. Este Salmo 16 es la joya dorada de David. Es como una joya que tiene que ser, que una joya que está grabada, porque para ser grabada y colgada de una columna para conmemorar la victoria. Este es este Salmo. ¿Y qué dice en este Salmo David? A Jehová he puesto siempre delante de mí, verso 8, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué está haciendo David? Está hablando de la resurrección del Señor. ¿Dónde? Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. Y en el Nuevo Testamento se traduce como el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida.
en tu presencia hay plenitud de gozo. Este salmo fue mencionado por Pedro cuando habla de la resurrección del Señor en Hechos capítulo 2. Acompáñenme allí, por favor. Hechos capítulo 2. Pedro predicando a los hermanos, a los judíos que habían rechazado al Señor allí en Jerusalén, dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí cita a David, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, como dice en la versión en hebreo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pueden visitarla. Pueden visitar el sepulcro de David y allí está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de qué? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Preciosa la palabra. Se cumplió a cabalidad. Nuestro Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. A esa escritura primeramente del Salmo 16. Pero en el Salmo 22 también tenemos. El Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchos piensan que cuando el Señor Jesucristo allí clamó en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba meditando en este Salmo 22, que se estaba cumpliendo a cabalidad en su vida, porque allí él estaba siendo despreciado y desechado por los hombres. Dice, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y no es lo que ocurrió allí en el Calvario, cuando los que pasaban decían, si eres el Cristo, desciende de la cruz y creeremos en ti. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pero este salmo habla de los sufrimientos y de la muerte de nuestro Señor. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Y allí nos está hablando de los poderosos de Israel, del Sanedrín, de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, movidos por el león que anda buscando a quien devorar.
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Nuestro Salvador tuvo que dar su vida por nosotros, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Los perros hablaban de los gentiles que no conocían al Señor, en este caso los romanos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes fueron? Los romanos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quiénes fueron? Aquellos soldados romanos. Y sigue hablando y se nos habla de su muerte. Pero verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se aparece a, a las mujeres primeramente y particularmente a María Magdalena, ¿qué le dice a María Magdalena allí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan? Cuando María vio al Señor y comprendió finalmente que era el Señor resucitado, María le dice, Raboni, y quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Señor resucitó. Pero tal vez el pasaje más claro es Isaías capítulo 53. Isaías 53 nos habla de aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice de él? Verso 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Qué dice aquí? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa eso? Que le dieron muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿A quién se sepulta? A uno que ha muerto. Él murió conforme a las Escrituras. Mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea dio aquella tumba preparada. José de Arimatea entregó aquella tumba que estaba preparada para él, pero se la dio para el Señor. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él dio su vida para quitar de en medio el pecado, nos dice la carta a los Hebreos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Resucitó. Nuestro Señor resucitó. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte.
murió conforme a las Escrituras, pero resucitó también conforme a las Escrituras. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuestro Señor murió y resucitó conforme a las Escrituras. Glorioso lo que el mensaje del Evangelio nos anuncia. ¿Qué dice este mensaje del Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue, y que fue sepultado. Lo leímos ahí en el Isaías 53. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo lo está reafirmando las palabras del Señor, que él habría de resucitar conforme a las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y entrara en su gloria? Y así entonces, comenzando desde Moisés, siguiendo por todas las Escrituras, les anunció a esos dos que iban camino a Emaús lo que de él, lo que las Escrituras de él decían. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo está entregando a los hermanos de Corinto estos argumentos contundentes para que ellos entiendan que la resurrección del Señor Jesucristo es algo fundamental, porque no hay cristianismo sin resurrección. Y eso lo veremos Dios mediante la próxima semana. Hoy hemos podido dar solamente el primer argumento que da Pablo, que nuestro Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Qué glorioso! En casa de Cornelio, que decía: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, porque él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Vamos a orar para concluir. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque las Escrituras, de comienzo a fin, nos hablan de la gloriosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que se ofreció a la muerte y muerte de cruz, pero aquel que conforme a su palabra resucitó. Él en más de una ocasión anunció a los suyos, y en una ocasión les dijo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque él sería entregado a la muerte, habría de morir, pero también anunció que al tercer día habría de resucitar y de hacerlo conforme a las Escrituras. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial. Gracias por tu palabra, que nosotros podamos cada día valorar las Escrituras y en cada Escritura conocer a la persona del Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas